Pero cuando llamó a la puerta de lo que creía que era el hogar de un criminal, la mujer que respondió no era quien esperaba. Tranquila, compuesta y armada con conocimiento de sus derechos, le negó la entrada, y lo que siguió arruinaría su carrera. Antes de continuar, comenten desde dónde están viendo y asegúrense de suscribirse porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. Carter se había ganado una reputación a base de esfuerzo, una queja tras otra por dirigirse a residentes negros, asumiendo culpabilidad sin pruebas y usando su placa como arma más que como herramienta de la ley. Los informes internos mostraron instancias repetidas en las que intimidó a personas en sus puertas, ignoró el protocolo y tomó decisiones basadas únicamente en el color de su piel. Había sido señalado varias veces, pero cada vez los ascensos y las felicitaciones lo mantenían en las calles, confiado e intocable. Esa noche, Carter se paseó por la tranquila calle suburbana, sus botas resonando con fuerza en el pavimento. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre los céspedes cuidadosamente recortados. Se detuvo frente a la casa que creía que coincidía con la dirección de su expediente. Se enderezó el uniforme y llamó con fuerza deliberada. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, Mónica Ellis, de 38 años, una alta funcionaria federal. Su presencia era tranquila, compuesta, imperturbable, un marcado contraste con la agresión que sintió inmediatamente de Carter. «Buenas noches», dijo Carter con tono firme, sus ojos escudriñando el porche. «Soy el oficial James Carter. Estoy aquí para verificar esta residencia para un caso en el que estoy trabajando». Mónica inclinó ligeramente la cabeza, su mirada fija. «¿Un caso?», preguntó. «La escucho». La mandíbula de Carter se tensó mientras miraba el marco de la puerta. «Estamos investigando actividades ilegales en el área. Necesito verificar algunos detalles sobre los ocupantes. Apártese para que pueda entrar». Los labios de Mónica se juntaron brevemente, sus manos relajadas a los costados. «No creo que tenga la dirección correcta», dijo con cuidado. «¿Puede decirme por qué está aquí específicamente?» Los ojos de Carter se entrecerraron. «Esta es la casa en el expediente. No necesito explicarme más. Simplemente apártese». «Estoy escuchando, oficial Carter», dijo Mónica con calma. «Dijo que es un caso, pero las personas que buscan no están aquí. Puedo ver que esto es un error». Él frunció el ceño. «Sé que este es el lugar correcto. Todos dicen que tengo razón. Apártese ahora». Su postura no flaqueó. «Oficial, he vivido aquí durante años. Le digo que la dirección no coincide con su caso. Estaré encantada de cooperar dentro de la ley, pero no le permitiré entrar sin causa justificada». La irritación de Carter creció. Se acercó inconscientemente, revelando la tensión en su postura, la impaciencia que le había causado problemas antes. «Las personas que no ocultan nada no actúan así», dijo, el filo en su voz traicionando su creciente frustración. «No estoy ocultando nada», respondió ella, su voz tranquila pero firme. «Conozco mis derechos y le pido que se vaya o que obtenga una orden. Está en la casa equivocada». La cara de Carter se sonrojó de incredulidad. Así no es como se suponía que debía ser. La calle siempre le había brindado cumplimiento. Había esperado miedo, excusas, cualquier cosa menos la tranquila rebeldía que ahora enfrentaba. Durante años se había apoyado en su placa para controlar situaciones. Aquí era inútil. «Apártese», repitió, su tono elevándose. «Estoy aquí en asunto oficial y no seré ignorado». Las manos de Mónica permanecieron a sus costados, y su expresión nunca vaciló. «Está cometiendo un grave error», dijo, sus palabras deliberadas.
No es el primer oficial que asume autoridad sobre alguien que conoce la ley, y no será el último en arrepentirse. El silencio se prolongó, el aire cargado de tensión. Los puños de Carter se apretaron a sus costados, y la mirada tranquila de Mónica lo mantuvo en su lugar, exponiendo cada pizca de su arrogancia, cada suposición que había llevado durante años. Los observadores de las casas cercanas podían sentir la confrontación, incluso sin verla. La tranquila calle nunca se había sentido tan cargada. Carter dio un paso adelante, un último intento de afirmar su dominio. Mónica no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Su presencia, tranquila e inquebrantable, llevaba el peso de su experiencia. Y en ese momento, a Carter le quedó dolorosamente claro que este encuentro no terminaría como él lo había planeado. Cada instinto en el que se había basado, cada táctica de intimidación, cada suposición basada en la raza chocó contra su tranquila autoridad. Estaba enfrentando a una persona que se negaba a ceder, y en esa negativa yacía el comienzo de consecuencias que nunca podría haber anticipado. «Está cometiendo un error», repitió suavemente, lo suficientemente alto para que él lo oyera, su voz firme como una campana de advertencia. Y en esa tranquila calle suburbana, en el umbral de su puerta, el oficial James Carter se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. La mano de Carter se cernió cerca de su cinturón, cada instinto gritándole que debía afirmar el control, pero nada de lo que había hecho hasta ahora había funcionado. Mónica Ellis se mantuvo firme como una roca. Su tranquilidad era a la vez exasperante y desorientadora. Había enfrentado resistencia antes, pero nunca de alguien que no se inmutara. Nunca de alguien que supiera exactamente lo que podía y no podía hacer. «No tengo tiempo para juegos», espetó Carter. «Apártese ahora». «No estoy jugando», Mónica respondió con calma. «Vino a la dirección equivocada. Le pido que se vaya o que me muestre una orden judicial. Esa es la ley, oficial Carter. ¿Quiere seguirla o quiere que esto empeore para usted?» Los ojos de Carter destellaron con una chispa de ira. Su ego herido por su desafío. Había asumido miedo. Había asumido cumplimiento. Ella había destrozado todas sus expectativas y su orgullo exigía acción. «No me hable así», gruñó. «Yo mando aquí, apártese». «Respeto su posición», dijo Mónica con voz tranquila, mesurada, pero cada palabra era una clara reprimenda. «Pero la autoridad no le da la razón y no le da derecho a violar los derechos de alguien. Necesita irse». El momento se prolongó. La mente de Carter corrió. Había sido reprendido por quejas de prejuicios antes, pero eso nunca lo detuvo. Se dijo a sí mismo que esto era diferente. Probablemente estaba mintiendo. Quizás ocultaba algo. Quizás protegía a alguien. Quizás cualquier cosa para justificar su próximo movimiento. Dio un paso más cerca y la tensión en el umbral se intensificó. La calle parecía contener la respiración. «¿Cree que puede hablarme así porque conoce sus derechos?», escupió. «Tiene suerte de que no la esté deteniendo ahora mismo». Los ojos de Mónica no vacilaron. «Adelante», dijo suavemente, casi un desafío. «Inténtelo. Verá cuán mal calculó esta noche». Carter se congeló. Sus palabras cortaron su rabia. Nadie le había hablado así nunca. Nadie lo había desafiado sin inmutarse. La audacia de su tranquila rebeldía le provocó una descarga. Durante una fracción de segundo, la duda parpadeó en su mente, pero el hábito de control se impuso. Extendió la mano hacia la puerta, intentando pasarla. «Está obstruyendo a un oficial», ladró, esperando que la amenaza forzara el cumplimiento. «No lo estoy haciendo», replicó Mónica, manteniéndose firme. «Usted es el que está equivocado.
Vino a la casa equivocada. Si continúa con esto, usted es el que viola la ley, no yo. El momento pendía al borde del caos. Los vecinos espiaban por las persianas, sintiendo la tormenta en la puerta. La mano de Carter se agitó hacia su radio, como si pidiera refuerzos, pero su propia vacilación lo traicionó. Quería apoyo, pero sabía que incluso los refuerzos no harían esto fácil. «No lo entiende, ¿verdad?», dijo, su voz elevándose. «Sé lo que estoy haciendo. Apártese». «Entonces, realmente no entiende», dijo Mónica, su tono ahora agudo. Advertencia en lugar de calma. «He lidiado con gente como usted toda mi carrera. Me subestima por mi apariencia, y ese es su primer error. Cree que su placa lo hace intocable. No es así». La mano de Carter se detuvo a mitad de movimiento. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado en el cuerpo. Su comportamiento pasado, las suposiciones racistas, las quejas, las tácticas de intimidación, ahora chocaron con la realidad. No tenía el control. Había juzgado mal a la persona detrás de la puerta. Y ese error de juicio ya estaba preparando el escenario para consecuencias que no podía prever. Intentó una última maniobra. «No entiende la situación», siseó. «Puedo arrestarla por obstrucción si es necesario». «Arrésteme», repitió Mónica, su voz firme pero muy seria. «Inténtelo. Descubrirá exactamente con quién está tratando». En ese instante, el mundo de Carter cambió. El oficial seguro e intocable que había sido momentos antes fue reemplazado por un hombre al borde del pánico. Se dio cuenta de que había cruzado una línea. Cada paso que había dado, cada suposición sobre la autoridad, cada momento en el que se había basado en prejuicios, lo había llevado a un umbral para el que no estaba preparado. Y luego el giro. Mientras Carter jugueteaba con su radio para pedir refuerzos, un vecino salió discretamente filmando la interacción con su teléfono. El tranquilo suburbio que había parecido irrelevante minutos antes se convirtió ahora en testigo de todo. La confrontación, la insistencia agresiva, la flagrante falta de respeto a los derechos de un ciudadano. La compostura de Carter se resquebrajó. «Apaga eso», ladró al vecino, pero su voz carecía del mando que había tenido antes. Mónica ni siquiera miró la filmación. Su atención permaneció enteramente en el oficial. «Ha cometido otro error», dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia la puerta, como afirmando el dominio, no con fuerza, sino con presencia. «Todo lo que haga a partir de ahora está siendo observado. Cada palabra, cada movimiento. Y cuando esto se haga público, usted será quien responda por ello, no yo». Por un momento, la calle pareció detenerse. La mente de Carter corrió, la furia y el miedo chocando. La había subestimado por completo. La situación se había salido de su control y las consecuencias apenas comenzaban a extenderse. Carter dio un paso tembloroso hacia atrás, su mano cayendo a su costado. Podía sentir el peso de las cámaras invisibles, los ojos del vecindario y la plena realización de que su arrogancia y sus prejuicios lo habían llevado directamente a una trampa de su propia creación. La mirada de Mónica nunca lo abandonó. Tranquila, serena, inflexible. Era la encarnación de la autoridad que había intentado y fracasado en dominar. La confrontación había escalado más allá de las palabras, más allá de las amenazas. Y Carter, el oficial que pensó que podía exigir obediencia, ahora enfrentaba a una mujer que se negaba a ceder, cuyo conocimiento de la ley y confianza en sus derechos habían vuelto todas las suposiciones que tenía en su contra. «Debería irse ahora», dijo Mónica, su voz baja, deliberada, final.
Las manos de Carter temblaron ligeramente mientras consideraba su próximo movimiento. Una acción equivocada, un paso agresivo de más, y las consecuencias no solo lo arruinarían, sino que terminarían su carrera. Y en ese momento, la calma de la calle suburbana enmascaró la tormenta que estaba a punto de estallar. Una tormenta que dejaría al oficial James Carter expuesto, humillado y en un camino que nunca podría revertir. Los ojos de Carter se desviaron nerviosamente hacia la calle, el vecino todavía con el teléfono en alto grabando todo. La realidad de ser observado se estaba hundiendo, y la arrogancia que lo había acompañado durante años comenzaba a resquebrajarse. Se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de que esta confrontación no terminaría en silencio y que cada suposición que había hecho sobre la autoridad y la obediencia se estaba desmoronando a su alrededor. Mónica no se movió, no se inmutó. Había visto oficiales como él antes, oficiales que dependían de la intimidación y los prejuicios para controlar situaciones. Sabía cómo pensaban, cómo actuaban cuando se les desafiaba. Y no iba a permitir que Carter cometiera el mismo error que había cometido con innumerables personas. «Ya no tiene opciones», dijo con calma, su tono agudo y deliberado. «Vino aquí pensando que podía molestarme, amenazarme o intimidarme para que cumpliera. Pero está parado en la puerta equivocada, oficial Carter. Y ahora todos los que están viendo esto, vecinos, sus colegas, cualquiera que vea esto sabrá exactamente lo que está haciendo». Carter apretó los puños, una mezcla de furia y pánico ardiendo en su interior. Dio un paso más cerca, tratando de recuperar el control, pero Mónica no se movió. «Apártese», ladró de nuevo. «Puedo arrestarla por obstrucción». «Arrésteme», repitió, voz firme, ojos fijos en los suyos. «Adelante, pero todo lo que está siendo grabado. Cada palabra, cada amenaza, y cuando revisen su informe no coincidirá con la realidad. Cree que su placa lo protege, pero no lo salvará de lo que viene». La tensión se intensificó. La arrogancia pasada de Carter, su dependencia de la intimidación, su largo historial de acoso a residentes negros, de repente se sintió como un peso que lo hundía. Se dio cuenta de que esto ya no era solo una dirección equivocada, era una situación que no podía controlar, y las consecuencias ya se le escapaban de las manos. Entonces llegó el primer giro, inesperado y agudo. Un segundo vecino, un hombre mayor de la calle de enfrente, salió a su porche sosteniendo una pequeña cámara portátil. Sin decir una palabra, enfocó la lente en la cara de Carter, capturando al oficial ruborizado y enojado y a la mujer tranquila que se mantenía firme. La confianza de Carter flaqueó por primera vez en años. Cada ojo, cada dispositivo, cada cámara ahora era testigo de su arrogancia, su impaciencia y sus suposiciones raciales. La mano de Carter tembló mientras alcanzaba su radio. «Despacho, necesito refuerzos aquí». «Pare», dijo Mónica con firmeza, interrumpiéndolo. «Realmente quiere empeorar las cosas. Todo lo que está haciendo es ilegal y usted lo sabe». Por un momento, Carter se congeló. Ella lo había dicho clara y directamente, y la verdad de ello lo golpeó como un puñetazo. Los oficiales que lo habían encubierto en el pasado no estarían allí para cubrir sus errores. Los informes, las quejas, las investigaciones internas, todo se estaba cerrando. Y ahora mismo, cada movimiento que hacía estaba siendo documentado. Luego llegó el segundo giro. El teléfono de Mónica, discretamente en su mano, se iluminó con una transmisión de video en vivo. Ella también había estado grabando, una copia de seguridad en caso de que las cosas escalaran. Carter había asumido que ella estaría indefensa,
Pero ella había anticipado su agresión, su exceso de confianza, y ahora estaba acorralado visual, legal y moralmente. ¿Realmente crees que tienes el control aquí?, dijo en voz baja, casi un susurro, pero se escuchó sobre la tensa calle. Todo lo que estás haciendo se está viendo. Cada acción que tomas, cada palabra que dices, todo es evidencia en tu contra. La mandíbula de Carter se apretó, su voz tembló, traicionando su pánico. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo no incluye acoso, dijo Mónica con firmeza. No incluye prejuicios raciales, intimidación o amenazar a alguien que conoce sus derechos, y definitivamente no incluye entrar en la casa equivocada. La presión aumentó como una tormenta. Carter podía sentir el peso de cada queja presentada contra él, cada reprimenda, cada vecino que había susurrado sobre su acoso. La tranquila rebeldía de Mónica, combinada con los testigos del vecindario y su grabación en vivo, había convertido la confrontación en una trampa de su propia creación. Dio un paso atrás, inseguro de cómo proceder. Sus intentos de autoridad se estaban desmoronando. Los dos giros, la grabación pública y el propio video de Mónica, habían cambiado completamente el poder. Por primera vez, Carter se sintió verdaderamente expuesto. «No te irás de esto sin consecuencias», añadió Mónica, inclinándose ligeramente hacia la puerta, su voz baja pero cortante. «Y es solo cuestión de tiempo antes de que cada paso que hayas dado en este vecindario, cada suposición sesgada, cada abuso de autoridad, regrese para atormentarte». Las manos de Carter cayeron a sus costados, su rostro ruborizado de frustración e incredulidad. Las calles parecían cerrarse a su alrededor. La tranquila noche suburbana ahora era testigo del desmoronamiento de un oficial que había pasado años creyendo que su autoridad era absoluta. La voz de Mónica rompió el silencio de nuevo. «Váyase ahora, oficial Carter. Camine ahora mientras todavía pueda. Porque si no lo hace, este error, esta única decisión definirá el resto de su vida». Carter vaciló, dándose cuenta del peso de sus palabras. Cada instinto, cada músculo de su cuerpo gritaba que debía afirmar el control, que debía seguir adelante. Pero la realidad era innegable. La había juzgado mal. Había juzgado mal la situación y había juzgado mal el vecindario que ahora era testigo de su arrogancia. Y en ese tranquilo momento en el umbral, mientras las cámaras grababan en silencio, la verdad era clara. El oficial que se había creído intocable ya no tenía el control. Sus acciones, sus suposiciones y sus prejuicios lo habían llevado hasta aquí, y las consecuencias no serían algo de lo que pudiera escapar. La calle contuvo la respiración, sabiendo que el próximo movimiento, la próxima decisión de Carter, o bien cimentaría su caída, o dejaría una marca que nunca podría borrar. El pecho de Carter se agitó mientras daba un paso atrás, su mente acelerada. Cada instinto gritaba que recuperara el control, pero la realidad era innegable. Lo había perdido. Las grabaciones, los testigos, la tranquila autoridad de Mónica. Era una trampa de su propia creación, y ahora estaba atrapado a plena vista. «Necesitas irte», dijo Mónica de nuevo, su tono frío y deliberado. «Esto se detiene ahora, o se va a poner mucho peor para ti». La mano de Carter se agitó hacia su radio, desesperado por llamar a refuerzos, pero incluso esa pequeña acción se sintió vacía. La mirada de Mónica lo mantenía en su lugar, inquebrantable. El vecino de enfrente todavía tenía su teléfono apuntándole, y la transmisión en vivo de Mónica aseguraba que cada movimiento, cada palabra, cada pizca de agresión sería documentada en tiempo real. Vaciló.
El peso de su pasado, años de prejuicios, acoso, intimidación y quejas, de repente lo oprimieron. La arrogancia que lo había acompañado en innumerables situaciones se evaporó, dejando solo miedo. Entonces llegó el giro final, uno que sellaría su destino. Mónica se hizo a un lado ligeramente, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña tarjeta oficial. No era solo su placa, era una advertencia, una verificación de que tenía la autoridad para hacerlo responsable de maneras que él no había anticipado. «Tienes una opción», dijo, voz firme, ojos fijos en los suyos. «Vete ahora, y esto termina en silencio. Si insistes, todas las acciones que has tomado contra la gente de este vecindario, cada queja, cada arresto sesgado, todo sale a la luz y tú responderás por ello. ¿Me entiendes?» Los labios de Carter se separaron como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. La combinación de testigos, grabaciones y su firmeza lo había despojado de toda defensa en la que se había apoyado. Se dio cuenta de que irse ya no era una cuestión de orgullo. Era la única oportunidad de evitar la exposición inmediata. Pasaron unos pocos 10 segundos, que se estiraron como horas. La tranquila calle suburbana contuvo la respiración. Cada sombra, cada sonido distante amplificaba la confrontación. Carter finalmente exhaló un largo y tembloroso suspiro. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, sus botas pesadas sobre el pavimento, retirándose por la calle. Mónica lo observó irse, su postura todavía firme. Su tranquila presencia un testimonio de su experiencia y autoridad. El peso de lo que acababa de suceder se asentó en la calle como una tormenta silenciosa. Los vecinos asomaron por detrás de cortinas y persianas, presenciando no solo una confrontación, sino una inversión de poder. Una lección impartida a plena vista. Pero la historia no había terminado. Mientras Carter desaparecía de la vista, el teléfono de Mónica sonó, una notificación de la transmisión en vivo. Las grabaciones ya habían comenzado a difundirse en línea, compartidas por los vecinos que habían capturado cada detalle. La historia de un agente racista confrontado y desenmascarado se propagaba a una velocidad que superaba las capacidades de Carter para detenerla. Su grave error de cálculo no sería pasado por alto, y las repercusiones que había ignorado durante tanto tiempo eran ahora una realidad ineludible. Las primeras quejas internas se presentaron antes de que concluyera la noche. La serena resistencia de Mónica, combinada con pruebas irrefutables, desencadenó una revisión inmediata. En cuestión de días, Carter fue suspendido. Semanas después, las investigaciones revelaron la magnitud total de su comportamiento discriminatorio recurrente. La tranquila soberbia que lo había sostenido durante años se desmoronó bajo el escrutinio. Al cerrar la puerta detrás de sí, Mónica se permitió un pequeño suspiro de alivio. La calle recuperó su apacible ritmo, pero el eco de lo sucedido esa velada permanecía. Lo que comenzó como un encuentro fortuito se había transformado en una rendición de cuentas, una exposición pública de arrogancia y parcialidad, y un recordatorio de que la autoridad sin responsabilidad siempre puede ser cuestionada. La carrera de Carter jamás se recuperaría. Las grabaciones, los testimonios de los testigos y la firme negativa de Mónica a ser intimidada aseguraron que se haría justicia. 8 años de litigios, escrutinio público y supervisión federal le aguardaban. Una consecuencia que podría haber evitado con una simple decisión: la humildad. La lección flotaba en el aire, clara e indiscutible. El poder es insignificante sin respeto por la ley. La arrogancia se derrumba ante el conocimiento y la valentía. Y a veces,
Mantenerse firme en el momento oportuno puede cambiarlo todo. Si crees que la justicia puede prevalecer cuando la valentía se une a la responsabilidad, suscríbete y activa las notificaciones porque mañana tenemos otra historia asombrosa que no querrás perderte.